Hola Taitantos, bienvenidos un día más a esta tertulia que es la de todos ustedes, como siempre decimos. Está todo muy revuelto, están ocurriendo muchas cosas, muchas en este país que es España, y cosas que nos afectan como ciudadanos. Y una de esas cosas que sí nos atañen muy directamente es algo que estamos escuchando últimamente en casi todos los noticieros diarios: la sanidad. ¿Cómo está la sanidad en este país? Últimamente se escuchan cosas bastante desagradables acerca de esto. Y aquí en Hola Taitantos pensamos, ¿por qué no vamos a hablar nosotros? Así que este es el tema del día en Hola Taitantos. Saludo a los compañeros y comenzamos. Alejandro, Hola. Belén, Lucita, José Antonio, bienvenidos. No somos ninguno de los que estamos aquí expertos, bueno, Belén un poquito. Por eso vamos a tratar el tema desde nuestro punto de vista, desde la percepción de unos ciudadanos normales como ustedes. Chicos, chicas, últimamente se habla de, no vamos a utilizar ningún eufemismo, de trampas en los servicios sanitarios españoles. Trampas y a veces hasta prevaricación. Es lo que estamos oyendo últimamente, ¿no? No sé si todo es cierto lo que se escucha, porque a veces también hay que tener cuidado y bueno, pues discriminar en aquello que escuchamos, pero parece ser que algunas cosas pues se prueban. Cuando el río suena, agua lleva. Bueno, eso es un dicho. No, que digo que cuando podemos opinar de que lo que nos pasa con la sanidad y los problemas que tenemos es que contamos nuestra realidad. No somos siempre bien atendidos como debiéramos o como deseáramos. Bueno, yo creo que lo que estás introduciendo tú es más que nada un poco la utilización que se está haciendo de la sanidad como negocio. Pero también me gustaría tratar aquí o mostrar aquí nuestro contento o descontento Sí. como usuarios, aparte de eso que sí, que esto es de lo que más se está hablando. Claro. Bueno, cambiando un poco, Sí, no somos expertos. Si tratamos la sanidad desde el punto de vista científico, no somos expertos. Pero como usuarios. Pero sí. como usuarios Claro, sí, claro, y somos muy expertos. Posiblemente como usuarios podamos tener una opinión mejor que la del profesional que está desde la otra parte y que siempre lo ve desde su punto de mira, cómo él tiene que tratar o cómo a él le permiten tratar a la gente. Y el hecho de ser usuarios nos da autoridad para hablar de ello. Claro. Y yo estoy convencido de una cosa, que tenemos en España la mejor sanidad pública del mundo, de momento. Bueno, según me parece que es la OMS, es Francia, la mejor del mundo. Bueno, en Francia hay una buena sanidad, pero por ejemplo en Francia tienes que pasar primero en algunos aspectos, tú primero pagas y luego después vas a la mutua que te vuelva a devolver el dinero. Eso para mí ya es para gente que no tiene posibilidad de pagarse inicialmente las cosas, ya es un pequeño freno. Tienen buena sanidad, es cierto, pero para mí la española es la mejor. Y es de la que vamos a hablar. Eso es. Pero ¿qué ocurre? Pero estamos en un retroceso para mí muy importante. Y tengo que poner algo por encima de todo. Yo nunca podré estar en contra de una sanidad privada. ¿Por qué? Porque todo el mundo es libre de hacer lo que quiera con su dinero y si puede acceder privadamente a un servicio, a mí me parece muy bien, ¿vale? Lo que nunca estaré de acuerdo sea que con el dinero público se esté privatizando para que haya quienes hagan negocio con nuestra salud. Lo que no me gusta para nada es lo que está pasando últimamente, que dinero público que está en los hospitales y en centros sanitarios públicos se vaya poquito a poquito desviando a una gestión privada que no podemos decir otra cosa. Una gestión privada es para ganar dinero, no son altruistas, no van a hacer sanidad porque les gusta a la gente. Es decir, si hago una gestión privada es para ganar dinero. Es que a veces cuando estamos utilizando el servicio de sanidad pública, pues nos parece que cae todo del cielo, ¿no? Y a lo mejor tendríamos que ser un poco conscientes de que es dinero público todo lo que se está empleando allí y que ese dinero público sale de nuestros impuestos, los impuestos que pagamos todos los españoles, que nadie nos está regalando esa sanidad pública, ¿no? Que además es un derecho constitucional, que me parece un derecho natural, ¿no, Belén? Porque uno de los derechos naturales es la vida, Cuidarse. la vida. Y
o la sanidad pública tiene la obligación de preservar la salud para también pues, preservar la vida, que es uno de esos derechos naturales, con lo cual, aunque lo paguemos con nuestros impuestos, nos lo merecemos. Personalmente creo que no hay ningún ciudadano que esté en desacuerdo de pagar, o sea, yo creo que contribuimos voluntariamente y pagamos con satisfacción parte de lo que ganamos para que ello vaya destinado. Yo creo que hay dos pilares fundamentales en nuestra sociedad, que son la sanidad y la educación, y yo creo que a nadie le disgusta pagar para eso. Hoy estamos hablando de sanidad. El tema no es que la gente no esté contenta con la sanidad. Nosotros sabemos que tenemos un sistema sanitario privilegiado. El problema es que hay muchas cosas que son mejorables. Y que además lo ha dejado adelantado Alejandro, y es el tema de la privatización silenciosa que se está produciendo en la sanidad. Todavía el otro día saltaba la noticia de un hospital de Madrid que estaba retrasando las citas para aumentar las listas de espera y de esa manera aumentar el presupuesto que se le destinaba. Y contra eso es contra lo que tenemos que luchar, porque efectivamente tú quieres un hospital privado y tienes clientela suficiente, porque aquí ya hablamos de clientes, no de usuarios, porque tú en la sanidad pública no eres un cliente, en realidad eres un usuario de un servicio público, pero en un hospital privado tú eres un cliente, porque efectivamente tiene un ánimo de lucro y tú quieres encontrar en esa sanidad privada unos servicios o unos beneficios que supuestamente la sanidad pública no te da. Que eso también es muy relativo, porque muchas veces, digamos que a nivel de investigación, digamos el instrumental que existe está mucho más avanzado en la sanidad pública que en la sanidad privada, y hay veces que la propia sanidad privada te deriva a la sanidad pública, digamos que te puede gestionar o te va a dar el mismo servicio que en la sanidad privada. El problema es que esas trampas de las que hablabas al principio han existido siempre. No sé si habéis oído de que a finales de año aumentaban la presión para reducir las listas de espera, precisamente para que a nivel de estadística las cuantías cuadren. Y estamos en la instrumentalización que se está haciendo de un melón muy apetitoso, que es el de la sanidad pública, que puede reportar muchos beneficios económicos, y hay que determinada gente que quiere coger parte de ese melón para su beneficio privado, porque sabe que hay mucho dinero en juego y quieren sustraerlo de lo público para llevarlo a lo privado. Pero yo creo que los usuarios en general estamos contentos con la sanidad. El modelo sanitario de España, el modelo público, todos sabemos que es un modelo universal, ¿no? Financiado, como decíamos al principio, por impuestos, y que garantiza la atención a todos los residentes en el país. Tiene una especie de acuerdo con la privada, ¿no? Efectivamente, ahí es lo que pasó, claro. lo que estaba comentando de cuando saltó la noticia de que el hospital madrileño, que no voy a dar el nombre para no publicitar, estaba aumentando la... no te preocupes, que aunque no des el nombre, yo creo que todos lo sabemos, porque como decíamos al principio, se habla todos los días en las noticias desde hace un tiempo de eso. Yo es lo que no entiendo, ¿por qué hacen convenios de colaboración con muchas instituciones privadas? Porque aparentemente los hospitales públicos no pueden absorber la demanda que tienen y quieren agilizar el proceso. ¿Por qué en lugar de eso no se sientan, miran a ver cuánto dinero se van a gastar en esas colaboraciones que digamos que pueden llegar a ser hasta dudosas, y no construyen pues más hospitales públicos o más centros sanitarios, pero de gestión pública? Pero a lo mejor interesa más invertir ese dinero público que no permitir que a través de este sistema de colaboraciones se vaya escapando y de alguna manera se vayan privatizando sectores. Un sector que tenemos privatizado en alguna comunidad autónoma es el de las ambulancias. Es que ese, aunque en teoría no existe un monopolio sobre el uso de las ambulancias, hay determinadas comunidades autónomas en que solo hay una empresa que gestiona las ambulancias. Eso, cualquier sistema no sería aceptable, porque este señor lo que tiene es su monopolio. Pero a mí me interesa muchísimo la pública, porque la pública es a la que sí podemos acceder todos los españoles por ese sistema que decíamos universal. Y a veces da la impresión, cuando se escucha a la gente, a los usuarios de centros hospitalarios, que no están muy contentos, no sé si es que nos quejamos por todo o que realmente
se está deteriorando el sistema sanitario público. ¿Qué percepción tenéis vos? Yendo a tu pregunta primera, ¿cómo responden los usuarios a la sanidad pública? Yo he observado que siempre dan opiniones subjetivas, nunca objetivas. Su problema es el importante, es el que tienen, y entonces eso condiciona todo el servicio de la sanidad pública. La opinión es muy personal y muy subjetiva, nunca objetiva. Bueno, es personal según su experiencia. Sí, me imagino, según ¿no? su necesidad. Piensa Claro. que su mal, aunque le duela una pestaña, piensa que ese dolor es lo más importante. No ven a la sanidad en su conjunto. No ven que es un sistema social, un sistema de grupo que nos hemos dado y que permite estar donde estamos y tener una sanidad pues de las mejores ¿Quieres del mundo. decir que esa especie de percepción de que la gente no está contenta a veces Es subjetiva totalmente. es subjetiva? Sí, sí, yo por lo menos lo que he observado en mis entornos solamente es, pero no solamente en la sanidad, en la educación y tal, cuando va un padre va a preguntar por su hijo, ¿le importa el resto de tal? No, su hijo. Pero José Antonio, a veces concreto. no es tan subjetivo, porque hay gente que te cuenta con pelos y señales experiencias bastante nefastas. Evidentemente no es la generalidad y afortunadamente, pero que también hay, que no siempre somos nosotros los usuarios los que exageramos, ¿no? Es que Hola. siempre tendemos a hablar más de lo malo que También. de lo positivo. Esa es una historia, Esa es. claro. Evidentemente, lo bueno, nadie normalmente cuenta, por eso no somos objetivos, ahí sí estoy de acuerdo contigo. Nadie sale de un ambulatorio, nadie sale de un hospital, o mejor dicho, muy poca gente sale inmediatamente contando en este mundo de Internet que es tan amplio, diciendo, hoy estuve, qué bien me atendieron, y poniendo el ejemplo. Pero lo que estamos viendo es continuamente, es que yo estuve, esperé no sé cuánto, y luego después me dieron una vuelta, o me anularon una cita. Es decir, lo negativo sí lo estamos publicitando de una manera muy amplia, y sin embargo lo positivo no lo hacemos. También es cierto que cuando sales a gusto, pues te vas para tu casa y ya está. Es decir, no es muy necesario... No, a veces sí que se escuchó y me atendieron Sí, no, por estupendamente, supuesto. sí, también. Pero eso es un Cada día porcentaje yo creo mínimo. Es que mínimo. valoramos más esa atención que tenemos, que hay gente muy especializada en los hospitales y hay gente muy competente, hay gente súper amable, y yo creo que cada día hay más profesionales, pero con vocación. Sí, los profesionales, pero igual es muy Y bueno, importante también la gestión, aparte de los claro, profesionales. Ahí claro. la gestión ya Ahí está entra. el tema. O sea, por un lado está el factor humano, que es el que aportan los profesionales, y eso es como en botica. O sea, hay profesionales que, como De todo, dices, son claro, excelentes, de todo. pero también te puedes topar con ciertos profesionales que dejan mucho que desear, que digamos que te pueden hacer la Pascua si te toca un profesional de esas características. Al final se sabe, ¿eh? O sea, quiero decir, si te mueves en el círculo, en sitios pequeños, todo el mundo sabe qué profesional te va a atender bien y cuál no te va a atender en condiciones, y por ejemplo en los centros de salud, que donde puedes elegir el profesional, etcétera, unos tienen un cupo exagerado y otros no tienen casi cupo porque la voz se corre. Bueno, la asistencia primaria está bastante bien valorada. Está muy bien valorada. Sí, Yo sí. creo que es lo que mejor valorado está. Sí. Que luego Como- están los servicios de urgencias y También. listas de espera y demás, Claro. y ahí ya Pero- hay un descontento general. Ya, pero ahí estoy con él, en que claro, somos muy subjetivos. Yo voy a una urgencia y yo no puedo valorar solo lo mío. En ese momento las urgencias pueden estar absolutamente colapsadas. Es decir, porque yo no tengo un personal en un hospital pensando que me vengan todos. Yo tengo que pensar en unas medias de atención. Si en un momento determinado esa media se desborda, evidentemente el servicio va a ir más lento y va a haber más descontentos subjetivos. Con lo cual, Alejandro, pero es que en una urgencia hay Hay pacientes que necesitan Por supuesto. asistencia más Pero rápidamente hay- que otros. no, y pero- no sé si eso se valora. Hay una valoración Sí. al principio. Claro que hay un triaje, pero se cumple. Yo claro, creo que pero sí que triaje se puede. normal. En los hospitales puede haber errores y puede haber en un momento determinado, bueno, malas atenciones. Está claro, en todo, ¿no? Y no va a ser la sanidad una excepción. Pero en los hospitales hay triajes. Automáticamente cuando llegas, inicialmente ya te están dando un nivel determinado. Y ese nivel significa
¿Quién va la a urgencia con la que te van a atender, o si no tienes una urgencia y puedes esperar y mientras se están atendiendo otros. Y bien, te insisto, puede haber errores en ese momento. Entonces, Bien, pero... Hay otra cosa también y es el mal uso que se hace por parte de los usuarios de las De urgencias, las porque hay urgencias. gente que va a la urgencia con un dolor de cabeza, que pueden ir precisamente al centro de salud. El hospital, las urgencias del hospital están para los casos graves, y luego está lo de solo me mido mi ombligo, porque yo me acuerdo de una enfermera que estaba atendiendo a una paciente y la llamaron porque había un incendio, se estaba quemando la gente, la chica a la que estaba atendiendo le estaba quitando un bulto que, bueno, nada, eso no tenía la mínima importancia, y le dijo, bueno, lo siento mucho, tengo que marchar, y le dice, no, primero termina de atenderme a mí. Oiga, pero que es que hay gente que se está muriendo y que se está quemando y tengo que salir corriendo. Entonces, y eso pasa. Pero ahí no es solo culpa del paciente, a lo mejor también el hospital igual tendría que tener más personal. Estamos No, hablando de pero un centro una de salud, urgencia, en este caso una era el centro de urgencia, salud. si cuando Sí. surge una No, urgencia pero porque no sea puedes un pico prever de una necesidad, el problema. tampoco lo puedes prever. Es que en primer lugar ya un sábado, un domingo, que estoy hablando de una urgencia de festivo, que fue cuando se produjo esto, un sábado o un domingo no está para que tú vayas a quitar un bulto, porque eso lo puedes hacer por Exactamente, semana claro. en la cita que te den. No tienes, porque ya hicieron bastante con atenderte, y todavía encima de estar atendiéndote que tengas la desfachatez de decir, no, termina de atenderme a mí y luego te ocupas del resto. Entramos en un apartado importante, es decir, cómo se está utilizando hoy la sanidad. En referencia hace pocos años, es decir, cuando los hospitales no tenían las consultas externas, porque eran ambulatorias, y hoy se va ampliando de tal manera que cada vez utilizamos más la sanidad, y eso es positivo por parte nuestra, porque a mí me gustaría todavía tener mejor servicio y evidentemente, como dices tú, Merche, que en un momento determinado haya suficiente personal como para cubrir excepcionalidades. Claro, me gustaría, pero ahí entraríamos en otro tema de discusión, que no vamos a abrir el melón, que son los impuestos, porque la sanidad se sufraga con impuestos. Y entonces, yo soy de los que digo, y soy de tu opinión, que a mí me encanta que lo que me devuelvan sea precisamente para vivir mejor. Y una de las cuestiones fundamentales para vivir mejor es la sanidad. Y desde luego yo estoy contento con la sanidad, independientemente de que muchas veces a mí me hayan tocado pues excepciones. Y voy a poner un ejemplo. Yo cambié de médico de familia, fui a solicitar un cambio. ¿Por qué? Porque no estaba a gusto. Y ahora estoy, y yo digo, bendición, menos mal que he cambiado, porque la diferencia es abismal. Y otros pueden estar contentos con la percepción negativa que yo tenía antes. Tú hablabas de impuestos, pero bueno, hay gente que dice que, Sí, que el sistema ¿no? sanitario llegó a un punto de colapso. Y a lo mejor se necesita más presupuesto para sanidad, pero ¿no pensáis que también se necesita una mejor gestión? Yo creo que hay bastante dinero para sanidad, ¿no? Eso lo segundo, ahí era lo que iba. Y además, si todo está tan bonito y tan maravilloso, yo tengo que hacer un poco aquí de abogado del diablo, porque os veo a todos muy felices con la sanidad, pues porque hay tanta huelga, tanto descontento, tanta queja, incluso de los profesionales como de los usuarios. Es que ahí es a lo que vamos, hay una mala gestión, porque hay mucho dinero que se escapa, que no está bien controlado. Una de las cosas que se ve, por ejemplo, es en las bandejas de comida que dan, la cantidad de comida que se tira. Estoy poniendo una cosa sencilla, luego material que no se controla, mucho material que está almacenado en los stocks y que no utiliza nadie. ¿No creéis que hay cosas en el país que no son tan necesarias y a las que se está dedicando muchísimo dinero y que a lo mejor habría que pasar algo a ese derecho, como digo, el derecho natural, que es el de preservar la vida? Es peliagudo decidir, porque todo van gustos y unos dirán que... Bueno, no es cuestión de gustos, es que la vida no es un gusto. No, por supuesto, pero Es algo muy importante. Sí, pero yo soy de los que digo que no hay que quitar un gusto dinero es ni que gusto. te hagan un museo de tropecientos millones o no sé qué, pero, Ya, pero oye, ¿y cuál? poner dinero para que la gente pueda vivir
Yo con lo que una calidad de salud, a mí me parece se que... No hay que quitar se de han otros. incorporado también No. cosas ya a la sanidad también pública. Lo que se trata es de gestionar adecuadamente los recursos. No se trata de añadir más, sino que eso que tienes, que lo gestiones y que alguien lo controle. Que no hay un buen control, porque digamos que cada hospital tiene su propia gestión, vas a depender de ese gestor particular. Luego hay muchos puestos directivos de confianza que también llevan un montón de dinero, porque esos puestos cobran más que el del profesional sanitario, aunque estén ocupados por profesionales sanitarios. Igual lo que hay que reorganizar Y más más bien tengo es las eso. extras que no cobran los médicos. Yo no sé si tengo los datos bien, eso igual sabéis más vosotros. Digo, el sueldo de los médicos en un hospital público, el dato que yo tengo es que es de unos 2.800 y pico Sí, anda, el euros, dato es correcto. que Si no si hacen hay guardias pueden llegar a 6.000. Efectividad y que imaginar que te Y opere las de la noche a guardias- la mañana. Las guardias son de 24 horas. No, Más. a veces las revenden entre ellos, o sea, la gente que por ejemplo Sí. no quiere hacer guardias, pues se la pasa al compañero, etcétera. Bueno, eso a lo mejor es lo que tendría que controlar. Tampoco son para tirar voladores, pero claro, es que un hospital no son solamente los médicos, o sea, quiero decir, ahí tienes técnicos de auxiliares de enfermería, tienes enfermeros, todos son indispensables, porque claro, tú imagínate un hospital que sí tiene su médico fabuloso, pero no hay limpiadora, que se acumule allí toda la suciedad. Claro, Que no estamos solamente pensando en el sueldo de los médicos, que evidentemente es fundamental, si no hay médicos no hay No, sanidad. estamos hablando de médicos, pero Mejores. realmente deberíamos hablar del equipo. De todos. Es que para que Un funcione hospital la es sanidad. todo, lo acaba de apuntar. Yo Es creo decir, que un hospital deberíamos es un- hablar de la gestión, que es al Claro. final, La gestión es lo que... lo que nos lleva a unos resultados. Y yo no me atrevo, sinceramente, no me atrevo a hablar de la gestión, porque desconozco. Es decir, Sí, seríamos un poco osados, pero Sí, bueno, a ver, yo, lo que nosotros cada cual. percibimos... Pienso en muchas cosas, es decir, ¿os acordáis cuando aquel ATS, al que llamábamos practicante, iba de domicilio en domicilio poniendo inyecciones a los niños, iba con su jeringa, con un equipo, en una caja metálica, y les decía a la gente, y lo sabíamos, pon agua a hervir, ¿verdad? Y aquella jeringuilla le duraba a aquel ATS, aquel practicante, le podía durar una vida. Ahora resulta que todo es desechable, todo es consumo, con lo cual los gastos evidentemente también van aumentando porque, bueno, eso redunda en el servicio, en la calidad. En la seguridad, Claro. porque ya que sacaste a colación la No, no. jeringa, os voy a contar un caso que me pasó a mí cuando mis hijos eran pequeñitos. Yo tuve una especie de un cólico y vino uno de esos practicantes a ponerme una inyección a casa. Y sí, llevaba una jeringa, las agujas las llevaba ya desechables. Pero yo vi que cuando marchó que la jeringa era de cristal. Al poco tiempo, no mucho tiempo después, yo tenía una hepatitis. Es que es lo que te iba a decir. Por eso te digo que eso del desecho es seguridad. Efectivamente, muy bien. había Una hepatitis que estuve Que no estoy- que no 3 estoy meses hablando enteros en la cama con 1000 transaminasas. Es que siempre- Los que sabéis un poco de esto, sabéis lo Sí. que son 1000 Hay transaminasas. media Pero humanidad para haberme afectada muerto, por Pero es que culpa lo de las acabo de heridas decir, es decir, que cristal. eso va en seguridad, va en muchas Claro, pero como cosas. dices que todo es desechable. No, no, por no, no, supuesto, pero no lo estoy claro. diciendo como crítica, lo estoy Ya. poniendo como notario, estoy advirtiendo de la realidad de la sanidad que había antes y la que tenemos ahora, no por criticarla de ahora, no, en absoluto. Es decir, y puse ese ejemplo como algo que parece antidiluviano ahora mismo. Todo es desechable, evidentemente, y eso da seguridad. No nos, Sí, sí, pues por déjame favor. puntualizar una cosa, es que no lo dije y creo que es importante. Que dices, bueno, pudiste pillarla en cualquier lado. No, porque era. No, yo no. No digo tú, digo que en general, cuando yo digo, oh, tuve una hepatitis, que luego los médicos me dijeron que había sido transmitida, no sé qué tipo de hepatitis, una que se transmite, pues con eso, con una inyección. Pues sí. Y no, y tuviste suerte que no te quedó crónica, porque hay gente que dependiendo del tipo de hepatitis que tengas la A, la B o No. la C, puede quedarte, la puedes quitar, que me imagino que tendrías la hepatitis A, No me pero acuerdo si cuál te era, queda porque la no, B yo- o la C, te queda crónica de por Afortunadamente vida. no me quedaron secuelas, pero bueno, pasé 3 meses. Pero bueno, chungos. eso es verdad que media humanidad afectada por culpa de las Claro, jeringas te digo antes que yo eso del Yo, material mi desechable experiencia es que lo valoro llegaba mucho. y Tal vez por esa experiencia. Y bueno, los aparatos, pero los aparatos el que cálculo tenemos del tiempo Pero no tiene hablemos que saberse. Si habla uno, que hable uno, pero todos a la vez no, porque luego
No hay manera de entender lo que dicen Y ahí. digo que los aparatos que hay ahora mismo de radiodiagnóstico también son mucho más eficientes Claro, y eficaces que los que había antes con las placas aquellas que guardábamos en casa. Y lo que va a venir, que van a empezar a venir, ya hay intervenciones con los robots. Sí, pero bueno, eso ya es la tecnología aplicada a la medicina. Sí. Hablamos del funcionamiento de la sanidad. Hoy, sí. En este país que es España. Yo el funcionamiento, la cuestión personal, extraordinaria. La cuestión de administración, más control. Más control y más operatividad en los recursos, simplemente eso. Claro, eso lo que pasa es que también depende de cada autonomía, porque son las autonomías... No, y de las, Y no todos de las cobran igual. personas. Claro. Yo decía lo de las autonomías porque el Ministerio de Sanidad marca las bases, pero al final la gestión la organiza cada autonomía, tiene la suya. Entonces, por eso decía, depende de cada autonomía de que funcione de una manera, de otra. Claro, de no, otra. en España hay autonomías que casi duplican el dinero que ponen por habitante de una autonomía a otra. Hay diferencias y en eso vamos un poco en el dinero que se destine o no a la sanidad. Evidentemente, si en un lugar determinado el porcentaje del presupuesto que tienen se dedica más a los servicios sanitarios que en otros, pues lógicamente ahí habrá un poco más de conformidad. Pero en España, desde una comunidad, la que más destina, la que menos destina, duplica el presupuesto por habitante. Eso es escandaloso, es decir, ahí tiene que haber una diferencia muy clara en el servicio. Claro. Y ya no solo en la capacidad de los médicos, todo eso, que insisto, yo no quiero hablar del tema científico, de la profesionalidad de unos u otros, ¿no? Sino del servicio, que es un poco lo que a fin de cuentas nos afecta a nosotros. Lo de la gestión. También ahí le doy un poco la razón a José Antonio cuando hablaba de la subjetividad, ¿no?, del tema, porque vamos a un hospital y realmente no somos conscientes también, escuchando ahora a Alejandro, del dinero que estamos utilizando ahí. Que un hospital privado puede costar hasta 400 euros al día una habitación. Hasta 400 y 1.800 en los datos que yo encontré si se necesita cuidados intensivos. Quiero decir que cada vez que nosotros vamos al hospital, que nos parece que es que la seguridad social tiene que dárnoslo todo porque todo no cuesta nada, que estamos gastando un montón de dinero. Os pongo un dato. Las prótesis de rodilla y las prótesis de cadera, que precisamente para los taitantos es una de las cosas que más requerimos, en este caso cuestan como mínimo 14.000 euros en un hospital privado y no lo valoramos. Contó Alejandro que la sociedad, o sea, la sanidad francesa es la mejor valorada de todas. No lo decía Alejandro, lo decía la OMS. Bueno, sí. Tú también lo dijiste. Yo dije que sí, que es muy buena, decía con la salvedad de que hay un pequeño... Yo vivía en Francia. Cuando volví de Francia, lo que estaban haciendo era, precisamente para reducir el gasto que se tenía a nivel de sanidad, cuando tú tenías una intervención quirúrgica, en lugar de ingresar la noche antes, que suele ser lo que hacemos aquí, lo que hacían era, les pagaban un hotel para que fuesen directamente al día siguiente, que era cuando tenían programada la intervención, que se lo hacían todo sobre la marcha. Y eso cuesta mucho dinero. Y si te derivan a un hospital de gestión privada, les interesa ingresarte antes, aunque te tengan ahí sencillamente haciendo analítica. Eso que sí. puede. ¿Por qué? Porque están cobrando. Esa sí es un punto de vista interesante. Le pagas un hotel de lujo y dices, no, vete, y mira, además, en ese hotel la habitación doble y vas con compañía, no te preocupes, aprovechas y traes a alguien de la familia contigo. Eso pasa evidentemente. Hay que tener cuidado con lo de la gestión privada, que yo no es por meterme con ellos, pero sí que he oído casos de gente que la tienen ahí, que viene derivada también por la Seguridad Social y que las tienen haciéndose pruebas y a lo mejor lo que realmente necesitan hacer no lo hacen porque igual tendrían que llevarlos ya para el hospital público y les interesa seguir que sigan ocupando la habitación. Y sé de casos y bastantes de gente que ha tenido que pedir el alta voluntaria para poder irse al hospital, con lo cual la gestión privada, si les parece muy bien, que la hagan, pero con control, que luego lo que falla siempre por detrás es el control. Se demanda más inversión, también se demanda, pero bueno, era ya lo que decíamos, que también la gestión tiene un factor importante aquí, es una cosa importante. Pero vamos a hablar de problemas que los hay. Hay muchas cosas buenas, pero algún problemilla me imagino que habrá, porque la gente a veces protesta de una manera consecuente, objetiva o
o no objetiva, como decía José Antonio, pero problemillas, hombre, los habrá como en todos los sitios. Yo quería preguntaros si veis, ¿qué problemas veis, si es que veis alguno importante? El primero, las listas de espera, que yo creo que es el más sangrante. Gente que tiene que esperar meses para hacerse una prueba de la que depende un diagnóstico. Y lo que está haciendo ahora mucha gente es precisamente contratar un seguro privado para hacer la prueba y luego ir con los resultados a lo Hablando del público. seguro privado, ¿creéis que hay alguna intención de desmantelar, como algunos Sí, claro. agoreros dicen, la Claro. sanidad pública? Absolutamente. Efectivamente. Esto sí que es importante y no lo estábamos tocando, ¿eh? Absolutamente. Yo creo que lo tocamos un poco de soslayo cuando hablamos de que hay una privatización silenciosa de la sanidad pública. Entonces van por parcelas, o sea, o por apartados, por decir de alguna forma. Pero realmente... Esto sí sería un problema gordo, ¿no? Evidentemente, porque claro, perderíamos lo que ya expliqué, os lo comenté, gestión privada que lo que quiere es monetizar y tiene ahí al paciente haciendo pruebas inútiles. El problema, bajo mi punto de vista, lógicamente, la lista de espera es muy clara. Y a veces las listas de espera se están dejando intencionadamente porque hay una ley en España que no utilizamos, que cuando tú demandas un servicio tiene que haber, y está legislado por ley, pero no se utiliza, tiene que haber un plazo máximo de atención. Y si no, tienes derecho a que te deriven. Si todo el mundo utilizase eso, acabaríamos derivados a la privada, cosa que yo no recomiendo, insisto. El que quiera privada, que se la pague. Para mí es un problema de que la vida va envejeciendo. Evidentemente, cuanto más edad tenemos, más necesidad de cuidados sanitarios tenemos. Cada vez nos operamos de más cosas, mucho más costosas. Insisto que eso está muy bien, porque eso es un beneficio de salud, que es lo más importante en una persona, la salud. Pero que no acompañan los presupuestos con eso, porque evidentemente hay que rascarse el bolsillo. Si esos seguros privados, que tienes que pagar no sé cuánto al mes, al Estado le da por decir que por un derecho sanitario X te va a cobrar todos los meses no sé cuánto más, los mandamos al paredón. Pero sin embargo acudimos como corderos a esa llamada, con cañones, no nos mandamos al paredón. a esa llamada privada y decimos, no, yo me voy a apuntar porque creo que dicen que tal. Y luego después te hacen pequeñas cosas para desviarte de nuevo otra vez a la sanidad. De todas maneras, Alejandro, lo que decía bien, las listas de espera a veces son sangrantes. Sí. Yo conozco a alguien que necesita, y lo necesita con urgencia porque tiene un problema serio, necesita unos ejercicios de fisioterapia. En la seguridad social, esto ocurre cuando la doctora lo solicita en el mes de noviembre, a principios de noviembre, y le dan la cita con el especialista adecuado en junio. Y lo de la unidad del dolor es otro caso padecido, porque hay gente que tiene mucho dolor y que la derivan a lo que llaman la unidad del dolor para que te lo traten específicamente. Tienes que esperar meses. Sea, que un problema, que es lo que estamos diciendo, un problema tremendo serían también las listas de espera, ¿no? Sí, la Y lista hay de otro espera. problema. Es el que- Vamos por este lado ahora, Belén, que hay que terminar. Yo creo que es el que más acuciamos ese problema y por ello muchas veces hacemos el paralelo de ir a la sanidad privada para saber si ese problema es más grave o no más grave. Entonces, en cuanto tenemos un problema más grave, utilizamos la privada que hemos ido antes para luego llevarlo al médico. Mire usted, tengo esto, entonces tengo que entrar en la pública por la vía recta. O sea, que es una necesidad. Tú hablas de que el que quiera que se la pague. A veces no es que la quiera, es que No, le no. urge. Sí, hay cosas que también Claro. hay que desviarlas por ahí. Es que Eso es por una parte. Y yo creo que también la falta de personal, y ahí entra también la gestión, es que hay muchos servicios que podían trabajar también en el turno de tarde y aumentar esa capacidad de desenvolver las cosas con las listas de espera. Eso, los trabajamos solo por la mañana, por la tarde hay gente trabajando. Por la tarde hay gente, pero no todos los servicios trabajan. Por ejemplo, hay servicios de rayos Bueno, X y dependerá de comunidades, como decimos, ¿no? Sí, Pues quizás estás pero- hablando de la tuya. pero Bueno, que se y podían de- ampliar. no sé, yo el conocimiento que tengo, los servicios de radiología están funcionando las 24 horas, entre otras cosas, porque tienen que atender las urgencias. Sí, pero ¿Y aparte donde de hay las urgencias? urgencias, también atienden más para lanzar las listas de esperas para disminuirlas. Pero no se hacen todos los campos.
José Antonio, ¿cómo ves tú algún Pues- problema? Porque claro, lo bueno, pues oye, nos encanta, pero lo que intentamos o queremos que se solucionen son los problemas. Mira, que puede haber. todos los problemas está basado que estamos en una sociedad que está muy economizada. Es la economía lo que prima y está primando, pero desde abajo, desde que el niño ya se le da todo, se crea una sociedad que todo es rendimiento económico. Y entonces el rendimiento económico está muchas veces reñido con los servicios y con la efectividad de una sanidad que necesita medios, recursos. Y si quieres ver la economía, ves los recursos que inciden en la sanidad de una manera directa, tienes que gastar, tienes que priorizar o gastar. Entonces, a ver cómo se compagina una mente economista a una mente práctica, a ver cómo relacionas. Hay que Bueno, pues relacionar esos dos. Hablando de lo económico, ya terminamos, y ahora sí. Yo sé que a Alejandro le hubiese encantado hablar de todo el problema que hay con la sanidad de Madrid ahora y la privada No, y todo, ¿eh? no. Pero, oye, te prometo que cuando esto avance un poco, porque ahora vamos a ir escuchando las noticias, a ver en qué acaba todo, y hablaremos de ese tema también. Cuando quieras. Yo hablar no me voy Porque a... sé que te va a molar. No me voy a reprimir, no. Pero mira, yo haría un apunte, un Dime. pequeño apunte, de una forma de economizar en la seguridad pública, que es el farmacéutico. Y que hay una cierta picaresca en las compañías farmacéuticas, porque normalmente sabemos, insisto, 3 días de antibiótico, 3 pastillitas son 9. Pues resulta que te viene la cajita con 20 o con 24 o con 30. ¿Por qué no me la das de 9? Y nos ahorramos una cantidad. No, eso Porque ya viene ya más Bueno, pues regulado. hay quien dice que la Por ejemplo, política y la Eso sanidad... viene ya más regulado, que la- No, pero- no publique. acabamos, Crucita. La política y la sanidad no debieran unidas de la mano. coincidir, pero la relación entre la política y la sanidad es inevitable, ya que son decisiones políticas las que determinan el modelo sanitario. Con lo cual, inevitable, señores. Hay que asumirlo, hay que asumir que la sanidad y la política tienen que estar relacionadas. Esperemos que a ustedes les vaya muy bien con la sanidad, la pública, que es la que pagamos todos, y como dice Alejandro, si tienen dinero que ir a la privada, pues allá que se vayan, ¿no? No, es su derecho y me parece Evidentemente. Bueno, de momento nosotros aquí pues vamos a seguir intentando ir a la pública, que es a la que tenemos derecho. La vida es un derecho natural y las instituciones públicas tienen el deber de velar por ese derecho. Así que esperemos que esto siga bien, porque los vientos van en este país últimamente en direcciones rarillas. Esperemos que la sanidad sea siempre pública, siga siéndolo, sigamos pudiendo disfrutar de ella y criticarla también cuando tengamos que hacerlo. Hasta la semana que viene.